Bueno, vamos a la palabra del Señor. Buscamos el capítulo 15 del Evangelio San Lucas. Y hoy vamos a la segunda parte de este sermón que comenzamos el domingo pasado bajo el título Perdido y Hallado. Antes de comenzar, quiero tener una oración pidiéndole al Señor que nos guíe en este tiempo, pidiéndole al Señor que nos oriente, que nos permita entender la palabra y dejar que ésta nos transforme, que ésta moldee nuestra manera de pensar y de actuar. Amante Dios, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y como dice tu palabra, es más cortante que toda espada de dos filos. Ponemos en tus manos pidiéndote que nos guíes, pidiéndote que nos des sabiduría, pidiéndote que nos des entendimiento. Haz que ella por sí sola nos hable. Glorifica tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. En el capítulo 15 de Lucas, en el versículo 1, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Este es el versículo o los versículos que le dan comienzo o que impulsan al Señor Jesús a esta enseñanza dada en tres parábolas. Tres parábolas en este capítulo y las tres parábolas en la misma dirección de enseñanza, en el mismo tópico. La importancia de los pecadores que se arrepienten para Dios, cómo Dios ama a aquellos y recibe a aquellos que se arrepienten de corazón, sin importar cuán pecadores sean. Jesús, en el capítulo 19 de Lucas, él mismo dijo, en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por tanto, estas tres parábolas captan la atención de los oyentes que están frente a Jesús. Habían allí publicanos y pecadores, y estaban también los fariseos y los escribas, que estaban murmurando contra el Señor, porque el Señor comía, porque Él compartía con los publicanos y pecadores. Yo no sé si a usted le ha pasado esto que a mí. Hace un tiempo se le había extraviado a uno de nuestros niños un abrigo en la escuela. Y nosotros estuvimos preguntando a ver y averiguando dónde estaba el abrigo. Resultó que nos informaron que había un baúl en la oficina de la escuela que se llama Lost and Found. Es el lugar donde están todas las cosas que en la escuela los niños, los estudiantes, dejan extraviadas. Y nos dimos la tarea a buscar en aquel baúl todo lo que vimos cantidad de cosas, artículos de valor. Los niños no tienen la menor idea de cuánto cuestan los uniformes de ellos. Sin embargo, ahí estaban cantidad de uniformes abandonados. Y en ese baúl habían artículos que, como dije, esos niños no saben, no conocen el valor porque no trabajan para ganar el dinero y quizás sus padres no les informan de cuánto cuesta cada uno de esos artículos. Estaban allí porque no tenía gran valor para ellos. O estaban allí quizás porque sus padres o ellos mismos no se molestaron en ir a buscar. Nosotros fuimos hallados porque nuestro Padre Celestial se tomó la tarea de ir a buscarnos, de salir a nuestro encuentro. Las dos primeras parábolas, la oveja perdida y la moneda perdida, ilustran a ese Padre amoroso que va tras aquello que valora, aquello que aunque el mundo desprecia, Él lo valora. Sin escatimar esfuerzo, se compromete hasta encontrarla. Y una vez encontrado, disfruta, se goza y llama a aquellos
que le acompañan para que se gocen también con él. La parábola de la oveja perdida representa a un pecador torpe, a un pecador necio, pero que es buscado y encontrado por el Padre. La parábola de la moneda perdida muestra cómo algunos aún están perdidos por el descuido de alguien. Pero allí estaba el Padre, representado en aquella mujer que busca en su casa, comprometida diligentemente hasta encontrarlo. La parábola del hijo pródigo representa a aquellos que decidieron tomar sus propios caminos. Aquellos que no fue por descuido del mismo pecador ni por otro, sino porque conscientemente determinaron el camino que querían seguir. Las dos primeras parábolas muestran a Dios en su búsqueda por salvar al hombre pecador, señalando la iniciativa del Padre a través de su Hijo en la búsqueda de aquellos pecadores, a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. La parábola de hoy muestra a Dios como el Padre paciente, ese Padre que lejos de ir y buscar, como lo hicieron el pastor y la mujer en su casa, muestra al Padre paciente después de haber hecho ya su trabajo, después de haber hecho lo que le correspondía a Él. Nosotros hemos sido llamados a la salvación porque ya Dios hizo la obra de redención a través de la persona de Jesucristo. Por eso el Señor está ahora pacientemente esperando que cada uno de los pecadores a los cuales Él ha llamado vengan al arrepentimiento. Esta, sin duda, es una de las parábolas más conocidas de toda la Biblia, el Hijo Pródigo. Es una de las más extensas que aparecen registradas en la palabra del Señor. Y es una de las que más enseñanzas tiene. Y por eso hemos querido hoy concentrarnos en la parábola del Hijo Pródigo de una manera especial. Esta parábola mantiene el mismo tema central de las dos parábolas anteriores, la de la oveja perdida y la de la moneda perdida. El amor de Dios por el pecador y su gozo por cada uno que se arrepiente. Les invito a buscar en el capítulo 15 los versículos del 11 al 13. Capítulo 15, versículos del 11 al 13. Y dice así: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En esta parábola muestran a 2 hijos representando a la humanidad pecadora. Presentan al Padre, a nuestro Padre Celestial, al Creador del cielo y la tierra, representado en un padre de familia. Todos nosotros somos hijos desde el punto de vista que somos creación de Dios. Desde el punto de vista de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos nosotros disfrutamos del aire que respiramos y tomamos ventaja de todos los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos en este mundo para que podamos subsistir. Aquí están 2 hijos y vamos a adentrarnos en las particularidades de cada uno de estos hijos. El hijo menor, primeramente, es el que abre esta conversación, el que abre el tema y es el que le da el título que muchos le han puesto a esta parábola, la parábola del hijo pródigo.
Muchos teólogos no están de acuerdo con este título y yo estoy de acuerdo con que quizás el título mejor de esta parábola debería ser la parábola del Padre amoroso. Porque Él es el centro mediando entre dos tipos de pecadores. Uno que se arrepiente sinceramente y toma provecho de la gracia de Dios. Y el otro que, al igual que los fariseos, se aferran a su propia justicia. El hijo menor pidió al padre su parte de la herencia. Este era un acto de insolencia y de egoísmo de parte de este joven. Es la misma actitud de aquellos que se creen justos y buenos, aún estando lejos de Dios. Habla de Dios con insolencia. Hablan de Dios con insolencia y sin respeto, porque no le conocen. El mundo pecador, lejos de Dios, apartados de su Creador, desconoce la verdad, desconoce quién es Dios. Y por eso muchos se atreven a hablar con insolencia de un Dios que no conocen. La realidad era que no les correspondía nada a este joven. Porque la herencia solamente le corresponde a los hijos una vez que el padre ha muerto. Pero el padre estaba con vida, así que este joven estaba diciéndole al padre, mira, me da lo mismo que esté muerto. O simplemente para este joven, su padre ya había muerto en su corazón. Esto debió haber causado un dolor profundo en aquel padre. Esto debió haber causado una conmoción y una tristeza profunda, porque aquel hijo que había recibido todo del padre, que vivía en la misma casa, simplemente decidió que deseaba que su padre muriera y tomara así todos los recursos que el padre había separado para él. Este hijo se fue de la casa, se fue para vivir la vida a su manera. Se fue porque no estaba de acuerdo con la manera como el padre gobernaba la casa. Este hijo se fue del seno de su casa porque pensó que podía vivir de una manera mejor. Pensó hasta un punto que podía ser mejor que el padre. Pensó que él era mejor que su padre. Muchas veces nosotros pensamos que somos mejores que Dios. Y aun cuando sabemos lo que la palabra del Señor nos dice, nos aferramos a nuestra manera de hacer las cosas. Nos aferramos a hacer las cosas como nos parece mejor. Qué tristeza que eso nos suceda. Quiero buscar acá lo que también pasó con aquel hijo menor. Ese hijo menor, recuerden que esta es una parábola que representa personas de la vida real. Dios representado en el padre de familia, este hijo menor, aunque pecador y con todos sus defectos, está representando a esos publicanos y pecadores de los cuales los fariseos estaban murmurando. Aquellos que no estaban supuestos a estar cerca de un rabino como el Señor Jesús, que enseñaba la palabra de Dios. Pero también se nos muestra al otro hijo, el hijo mayor, que aunque no pidió su parte de la herencia, él también la recibió. Ahí cuando ustedes leen, se dan cuenta de que el Padre les repartió, lo dice en plural. Así que tenemos que tener bien en claro que también el hijo mayor tuvo que recibir la parte de la herencia que le correspondía. Quizás no lo sacó de su casa, quizás lo mantuvo ahí, pero para el padre determinar la parte que le correspondía al hijo menor, tuvo que determinar también la parte que le correspondía al mayor. Por tanto, este hijo mayor, aunque se quedó en su casa, también recibió su parte. Y por cierto, por ser el hijo mayor, le correspondía el doble de lo que el hermano menor recibiría, porque era
el primogénito. Ese era su derecho. Aquel joven correcto en actitud, aquel joven que siempre estuvo al lado de su padre, aquel joven que tenía una apariencia de buen hijo, es el que Jesús usa en su parábola para representar a los fariseos, para representar a aquellos fariseos que creían que eran justos y creían que no necesitaban de la gracia de Dios. Así que seguimos leyendo en el capítulo 15, los versículos del 13 al 16. Y dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Miren a qué punto llegó este joven. Este joven tomó sus bienes, tomó la parte que le correspondía. Al parecer, él simplemente convirtió en efectivo todo lo que le correspondía de su herencia y se fue. Se fue a una ciudad apartada, se fue a un lugar apartado. En el versículo 13 dice que tomó los recursos que le pertenecían legalmente al padre y se fue a vivir la vida a su manera. Eso me llama la atención porque así viven las personas en el mundo. Usan los recursos que Dios dispone para el ser humano, para su bienestar, para que viva. Los usa para vivir la vida a la manera que les parece mejor. Aquí vemos que además se fue lejos del gobierno de su padre. Nos dice el texto que este hijo se fue a una ciudad apartada. Se fue lejos de la autoridad de su padre. Se fue lejos del gobierno de su padre. Se fue a un lugar donde nadie podía decirle qué hacer y cómo hacerlo. Este joven, además, dice que vivió desenfrenadamente, malgastó todo lo que su padre le había dado. Vivió de una manera necia, vivió de una manera sin tener en cuenta lo que su padre le había enseñado, cómo administrar los bienes. Él simplemente quería vivir la vida de la manera como él pensaba que era mejor. Él solo quería disfrutar la vida, solamente quería el placer que la vida podía darle. Vivió desenfrenadamente, vivió en una depravación total. Y esa es la condición del ser humano sin Cristo. El ser humano va de continuo al mal, así nos dice Génesis. Cuando Dios ve la raza humana como de continuo buscaban hacer el mal. Así somos nosotros cuando estamos alejados de Dios. No tenemos cómo hacer el bien, no sabemos hacer el bien por nosotros mismos, porque solamente Dios es bueno. Así que este hombre, este muchacho, este joven, solamente está reflejando el carácter, la realidad de la naturaleza caída del ser humano, quien va de continuo al mal. Se fue también lejos
de la sabiduría que su padre tenía, para administrar negocios. Sin duda el padre era un hombre adinerado, era un hombre que tenía hacienda, que tenía sirvientes y podía darle a sus hijos una herencia. Sin duda su padre sabía muy bien cómo administrar. Pero este joven se creyó que era mejor que su padre, así que se fue. Y una vez ido, también decidió la manera como él administraría su vida, sus bienes. ¿Y qué hizo? Pues dice allí en el versículo 14 que lo malgastó todo. Todo lo malgastó. Esta es una palabra compuesta. Gastar y mal. Malgastó. Todo lo malgastó. Pero llegó el momento cuando le faltó. Porque si tú sacas y sacas y no entras, no hay manera de que el dinero te alcance. Jesús mismo dijo una vez: el que conmigo no recoge, desparrama. El que no juega en el equipo de Dios, a la manera de Dios, pues no sabe cómo jugar. Simplemente malgasta su vida, sus talentos, sus recursos, sin sacar provecho de ellos. El ser humano vive tan ciego por el pecado que hasta ignora lo básico, que todo en la tierra tiene un fin, incluso su propia vida. El necio no piensa en esto. El necio sigue su camino, el necio ve el hueco y camina directo hasta caer en él. Este joven estaba actuando muy neciamente, pero él se fue. Y empezó a faltarle. Y allí vemos en el versículo 14 a este joven carente de todo bien. Uno que lo tenía todo en la casa del Padre. Uno que disfrutaba de todos los beneficios de un padre adinerado. Ahora tenía falta de todo. En aquella provincia hubo una gran hambre. En aquella provincia empezó a escasear los alimentos y todas las cosas necesarias para vivir. Y este joven tuvo que ir a hacer el trabajo más vergonzoso que podía hacer un judío. Allí estaba este muchacho en el versículo 15, arrimado a uno que vivía en aquella zona, que se dedicaba a apacentar cerdos. Esto sin duda debió llamar la atención de aquellos fariseos que escuchaban a Jesús. Porque esto era vergonzoso para un judío. Ir a apacentar cerdos, eso era caer muy bajo. Este joven, a este punto, solo pensaba en existir. Pero estaba muerto espiritualmente. Estaba en una espiral de decadencia. Este joven se había reducido a una vida, su vida lo había reducido a una vida sin propósito, una vida sin metas, una vida donde simplemente se lucha por existir y no por vivir. Allí estaba este joven. Y quizás nosotros nos vemos reflejados en él. Cuando pensamos en la vida que nosotros teníamos alejados de Dios. Quizás nos vemos nosotros identificados con aquel joven. Cuando vivíamos alejados del Señor, sin propósito, sin saber por qué existo, sin tener metas claras establecidas en mi vida, sin poder luchar por anhelos en la vida. Allí estaba aquel joven, existiendo, luchando solamente por llegar al día siguiente. Y me temo que muchos hoy están en la misma situación. Me temo que muchas personas hoy solamente piensan cómo llegar al día de mañana. Pero qué triste es esa vida así. Una vida sin propósito, una vida sin anhelos.
una vida sin realización personal, reducido a menos que un cerdo. A eso se redujo la vida de este joven. Era menos que un cerdo, porque dice que miraba a los cerdos comiendo de los algarrobos, de las algarrobas, y deseaba comer de la comida de los cerdos. Al punto de envidiar a cerdos. Él veía a los cerdos comiendo y los envidiaba. ¡Wow! ¿Se dan cuenta a dónde nos lleva el pecado? El pecado nos lleva muy bajo. Nos lleva a puntos inimaginables. Cuando este joven pensó que iba a llegar a ese punto tan degradable, peor que esto, peor que trabajar para apacentar cerdos, llegó a envidiar a los cerdos. Allí se fue lejos este joven, lejos donde nadie puede darle el alimento que necesitaba para vivir. Dice que deseaba comer del algarrobo que comían los cerdos, pero nadie le daba. Bueno, en realidad no comía algarrobo. El hombre, el ser humano no puede comer algarrobo. Este es un alimento que es solamente para animales. Por tanto, realmente él no era que quería comer literalmente del algarrobo. Él veía a los cerdos comer y el hambre se agudizaba en él. Por tanto, sí deseaba comer de la misma manera como esos cerdos estaban comiendo. Al menos esos cerdos tenían la comida garantizada, pero él no tenía nada. Dice que no había quien le diera. Es interesante. ¿Por qué alguien debía darle? Bueno, este joven vivía en la casa de su padre, donde su padre le daba el alimento que él tenía. Jesús es la fuente de la vida. Y separados de Él, nada podemos hacer. Cuando este joven decidió salirse de su casa, este joven se desconectó de la fuente de energía. Es como cuando nosotros desconectamos el teléfono del cargador. Nos puede durar por un tiempo, pero esa carga se va acabando hasta que llegue el punto que el teléfono se muere si no lo ponemos a cargar. Lo interesante de esto es que no todos los cargadores funcionan bien para tu teléfono. Si usted tiene un iPhone como yo, usted habrá intentado comprar otros teléfonos, otros cargadores. Usted habrá intentado comprar otros que no sean de la marca de Apple. Y se ha dado cuenta de que quizás le sirve por unos días, pero después ya no sirve más. Porque tiene que ser de la marca, de la misma marca de su teléfono. Este joven no estaba recibiendo el alimento que solamente su padre podía darle. Ese alimento que solamente su padre amoroso podía darle. Nosotros, de igual manera, no podemos recibir vida si no es solamente de Dios. Dios es el dador de la vida. Cuando habla de su Hijo Jesús, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Separados de Dios, nada podemos hacer. Separados de nuestro Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Pero aquel joven nos dice el capítulo 15, versículo 17 al 24. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio el padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre el cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos,
Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquel joven ahora recapacita. Aquel joven despierta a su realidad. Su realidad. En el versículo 17 nos dice que volvió en sí. Se dio cuenta de su pecado, se dio cuenta de su maldad, se dio cuenta de su realidad. Esto es lo que sucede en cada uno de nosotros cuando nos percatamos de lo pecadores que somos. Es cuando el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento, quita el velo de nuestros ojos y nos deja vernos como realmente somos. Es como poner un espejo delante de nosotros que nos deja ver nuestra realidad. Así estaba este joven en este momento. Eso es exactamente lo que el versículo 17 está describiendo. Él volvió en sí. Es decir, estaba en un estado de enajenamiento total, ajeno a la realidad, ajeno a la verdad de Dios, ajeno de todo lo que el Padre había puesto a su disposición. Aquel joven tiene conciencia de pecado. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Él es consciente de que lo que hizo estuvo incorrecto. Él es consciente que pecó, que erró al blanco de la voluntad. Qué bueno cuando nosotros nos damos cuenta de lo pecador que somos. No hay una cosa que duela más y por eso usted ve a personas que lloran delante del altar del Señor cuando descubren esa realidad de los pecadores que son. Eso duele, pero luego viene una restauración. Luego viene la restauración del Padre. Aquel Padre que está dispuesto a perdonar. Aquel Padre que es amoroso. Luego, aquí en el versículo 19, Él reconoce que es indigno de la gracia de Dios. Él reconoce que no merece ser llamado hijo. Que ahora Él está dispuesto a aceptar el papel de siervo. Porque como hijo Él le falló a su padre. Él avergonzó a su padre. Al saberse pecador, también llega a esa conclusión de que no merece ser hijo de su padre. Acepta las consecuencias. Él mismo está dispuesto a ir en condición de esclavo porque sabe que su padre es un buen amo. Es interesante que no va a otra persona, él va a su padre, aún en condición de esclavo, sabe que su padre es un padre amoroso, que no tendrá problema, estará bien, aún yendo en condición de esclavo. Pero él no se queda ahí. Todo eso es lo que él está pensando hasta ese momento. Es lo que él está sintiendo. Es lo que él está planificando. Pero llegó el momento de la decisión y en el versículo 20 lo vemos. Y él se levantó y fue. Porque una cosa es lo que nosotros pensamos. Una cosa es lo que nosotros prometemos. Una cosa es lo que nosotros deseamos y anhelamos. Y otra es lo que nosotros hacemos con determinación. Así que este joven se levantó y fue al padre. El padre sabía que él regresaría. Allí estaba el padre esperándolo. Dice que lo vio de lejos y al verlo salió corriendo a su encuentro. Esto denota la idea de que este padre por mucho tiempo estaba vigilando ese camino, anhelando el momento cuando ese hijo regresara. A diferencia de las parábolas anteriores, esta muestra al padre en espera. Y la razón es
porque está ilustrando lo que sucede cuando ya Jesús ha hecho su trabajo de redención. Ahora Dios está esperando que todos nosotros, todos los seres humanos que Él ha llamado, se arrepientan de sus pecados y vengan a la salvación por la fe puesta en su Hijo Jesucristo. Dios crea las condiciones, luego se sienta a esperar. Y así está Dios esperando pacientemente de que te arrepientas, que vuelvas en sí, te des cuenta de tu pecado, te vuelvas a tu Creador. Este es un Padre que espera, un Padre que corre al encuentro de su Hijo. El Padre le vio de lejos. Y en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es una imagen de nuestro Padre Celestial, allí esperando. Un Padre lleno de amor, un Padre lleno de misericordia. Dice que fue movido a misericordia, el versículo 20, y corrió y se tiró a su cuello y lo besó. No creo que ninguno de ustedes besaría el cuello de cualquier extraño. No creo que ustedes se dejarían besar el cuello por ninguna otra persona que no sea su esposa o su esposo o sus hijos. Esta es una muestra de la cercanía, del amor, del afecto que este padre le muestra a su hijo. Él no lo regaña, él no le cuestiona, él no le dijo, te lo dije. Simplemente lo recibe. Ese es nuestro Dios. Qué difícil es para nosotros actuar de la manera que actuó este padre. Este padre dejó ir al hijo y dejó ir también parte de sus riquezas, porque él entendía que más importante era la enseñanza que él estaba recibiendo que los mismos bienes que su hijo malgastó. Él entendía que el alma de su hijo era más importante que cualquier cosa material que podía tener. Este padre dice que corrió y quizás lo hizo porque en el tiempo que estaban todavía bajo la ley, quizás alguien podría apedrear a este hijo. Quizás el padre corrió a proteger a su hijo antes de que alguien se atreviera a tirarle una piedra para matar a su hijo. Por tanto, él corrió. Este hijo era merecedor de la muerte según la ley de Moisés, porque él había deshonrado a su padre, había deshonrado a su familia y se había ido a vivir una vida perdida. A nadie se le ocurriría regresar a su casa si no estuviera seguro de que su padre lo recibiría. Este joven conocía bien a su papá, sabía que su padre era un padre amoroso. ¿Y qué le dice al padre? Él confiesa su pecado. Y este es un acto maravilloso, el cual todos tenemos que llevar a cabo, realizar antes de poder gustar de la gracia de Dios. Una cosa es sentirse culpable y sentirse arrepentido, y otra cosa es ir al ofendido y confesar el pecado, pedir perdón y estar dispuesto a someterse y asumir las consecuencias de su pecado. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Este es el retorno, este es el episodio del retorno de su hijo. Hasta aquí todo va bien. Pero entra en escena el segundo hijo, que en realidad es el primero, es el mayor. Pero que en esta historia pasa a un segundo plano y todos le dan
más importancia al primer hijo, pero este tiene gran importancia también. Leamos lo que dice el capítulo 15 a partir del versículo 25 al 32. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Estaba cerca este hijo mayor. No se fue, no deshonró a su padre yéndose, desperdiciando los bienes de su padre con una ramera. Estaba cerca, sin embargo, estaba tan lejos. Estaba cerca, pero estaba lejos del gozo del Señor. La fiesta comenzó y nadie le avisó a este hermano. Nadie lo mandó a buscar en el campo donde él estaba y decirle: mira, la fiesta ha comenzado. Qué interesante, no fue convidado a las bodas del Cordero. No fue invitado a la fiesta. Su padre no lo invitó porque él no compartía el gozo del Señor. En las parábolas anteriores vemos al hombre que pierde la oveja llamar a sus amigos y pedirle que celebren con él, que se gocen con él. La mujer que pierde la moneda llama a sus amigas y le dice: celebren y gócense conmigo. El padre manda a matar el becerro, invita incluso a sus criados. Y el hijo mayor se entera de la fiesta solo cuando llega a casa. Estaba cerca físicamente, pero lejos del Padre. Hay muchas personas en nuestras iglesias. Nuestras iglesias están llenas, abarrotadas de personas. Qué lástima, qué dolor, que muchas de ellas todavía no han alcanzado la salvación. Muchos de ellos no han llegado al convencimiento de sus pecados y por tanto no han gustado de la gracia y el perdón de Dios. Estaba cerca, pero estaba lejos. Los frutos revelan la naturaleza de este hombre. Dice que él se enojó. Cuando todos estaban contentos, cuando todos estaban gozosos, él se enojó. El hecho de que estuviera enojado refleja que no entendía el valor de la vida. Solo estaba preocupado por su herencia, ¿sabes? Porque el hecho de que el hijo, el hermano menor llegara otra vez a casa, después de haber malgastado su parte, todo lo que quedaba en la casa del padre, ¿de quién era? Era del hijo mayor. Ahora este hermano mayor está preocupado de que su hermano venga a consumir sus propios bienes y por eso él se enoja. Es un hombre que pone primero las riquezas a la vida. Valora más sus bienes materiales que a su propio hermano. Este joven, este hombre, no se alegra como se alegró el padre. Estaba tan perdido como lo estuvo su hermano, con la diferencia de que éste aún no fue hallado.
La búsqueda del Padre amoroso. El Padre amoroso sale de la fiesta, sale de la casa, donde está la fiesta andando. Y le pide, le ruega a su hijo que entre. Ven y gózate con nosotros. Entra. Pero el hijo no lo hace. Se rehúsa a entrar. ¿Cuántas veces usted ha recibido el mensaje del Evangelio? ¿Cuántas personas Dios ha enviado para que le hablen del mensaje de salvación? Pero usted rehúsa de entrar en el gozo del Señor. No te resistas más. Entra y entra ya, porque tú no sabes si será la última llamada. Será la última vez que el Señor te llame. ¿Cuántos mensajeros habrá enviado Dios a tu vida? Dios quiera que yo sea el último y que en esta ocasión recibas al Señor como tu Salvador. Confiesa a Jesucristo como el Señor de tu vida. Te arrepientas de tu pecado para que haya fiesta en los cielos y Dios se goce al recibirte como hijo. Este hijo mayor estaba cerca, pero lejos de la verdad. Fíjense las cosas que le dice al padre. Te he servido, por muchos años te he servido. Aclaración, él no le había servido al padre. Él estaba en la casa del padre como hijo, no como siervo. Estaba ausente de la verdad. Él no estaba sirviendo al padre. Todo lo que tenía el padre le pertenecía a él también. Él estaba sirviéndose a él mismo. También le dijo, no habiéndote desobedecido jamás otra mentira. No hay hombre, no hay ser humano en el mundo que no haya pecado alguna vez en su vida. Sin duda, en algún momento desobedeció a su padre. Sin duda, en algún momento decepcionó a su padre. Todos lo hacemos con nuestros semejantes y todos lo hacemos para con Dios. Todos en algún momento hemos desobedecido. Este hombre, este hermano mayor, tenía la misma actitud de los escribas y fariseos hipócritas, creyéndose que eran justos cuando eran tan pecadores como los demás. Nunca me has dado un cabrito para que me goce con mis amigos. Mentira, otra mentira, no hacía falta que le diera ningún cabrito si todo lo que estaba en la casa le pertenecía a él. Este joven, ya mayor, estaba cerca pero lejos de la verdad. Se cree más merecedor del reconocimiento, del halago que su propio hermano. Él se cree mejor que su hermano porque no hizo lo que su padre hizo. Me hace recordar la parábola de Lázaro y el hombre rico. Del publicano, rectifico, no la parábola de Lázaro y el hombre rico, sino la parábola del publicano y el fariseo que oraban los dos en el templo. El fariseo oraba diciendo, gracias porque no soy como este publicano. Así estaba este joven, este hombre, este hermano mayor. Él se creía que era mejor que su hermano menor. Así que él entendía que el reconocimiento que le estaban dando al hermano menor le correspondía a él, no al menor. Más bien creías estar conmigo y te creías con el derecho de usar todas mis cosas como si fueran tuyas. ¿Por qué? Porque el padre le dice, tú estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Más que las cosas eran tuyas, más bien lo que el padre estaba diciendo, te creíste con el derecho de pensar de que todo es tuyo. Todos nosotros disfrutamos de las cosas que Dios provee en este mundo. Todos nosotros tomamos ventaja del agua
Todos nosotros comemos del fruto de la tierra. Todos nosotros. Sin embargo, nosotros estamos lejos de Dios, a menos que vengamos a la persona de Jesucristo. Esta parábola nos habla de dos tipos de pecadores. Unos que se aferran a su pecado. Unos que se aferran a su falsa justicia. Las dos parábolas anteriores ponen énfasis en el pecador que se arrepiente y la búsqueda de Dios para alcanzarlos por medio del sacrificio de Jesús. En esta parábola, además, revela la clase de vida que se vive cuando estamos separados de Dios. Además, desenmascara y denuncia a los escribas y fariseos en su falsa justicia. Sin importar lo que pasara, lo que pensara de sí mismo, no hubo fiesta para el hermano mayor. Él pensaba que se lo merecía, pero la realidad es una. Para él no hubo fiesta. Porque este hermano mayor, aunque se creía justo, estaba todavía atrás. Todavía él necesitaba pasar por el proceso que pasó su hermano menor. Ahí se cumple la palabra del Señor cuando dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Marcos 10:31. El hermano menor estaba aventajando al mayor porque primero se dio cuenta de que era pecador y se arrepintió y su padre le recibió. Entró en el gozo del Señor. Para terminar en esta mañana quiero hacerte un llamado. Quizás por mucho tiempo te has creído que cumples con los estatutos, con las normas de este mundo. Y eso te hace sentir cómodo o cómoda. Te hace sentir una persona justa, que no necesita ser mejor porque te crees muy buena gente. Pero ¿sabes qué? El mensaje del Evangelio y la salvación no es para la buena gente, porque no hay siquiera uno, la Biblia dice, todos se descarriaron, no hay uno que busque el bien. Todos buscaron hacer las cosas como quisieron. Todos se alejaron del Padre. Así que si te crees justo o justa, todavía estás lejos. ¿Sabes qué? Si esta hora te has dado cuenta de que eres pecador, si en esta hora te has dado cuenta que has errado el blanco de la gracia, de la justicia, entonces estás cerca. Porque la manera de vencer espiritualmente es deponiendo nuestras armas, es postrándonos delante de nuestro Dios, confesando nuestros pecados, confesándole nuestras faltas y pidiéndole que nos reciba como hijo. Él está atento, Él está esperando en el camino. Y estoy seguro que una vez que te percates de tu pecado, que escuches la voz de Dios llamándote hijo y vayas a Él, tomes esa decisión, mi Padre te recibirá con los brazos abiertos. Te dará un beso, te pondrá vestiduras, las mejores que tenga. Pondrá un anillo en tu dedo, simbolizando que ahora eres hijo o hija. Esa es la clase de Dios en el cual nosotros creemos. Esa es la clase de Padre que tenemos aquellos que confesamos a Cristo como nuestro Salvador. Y esa gracia está dispuesta todavía, disponible para ti. Si te arrepientes hoy y confiesas que Jesús es el Salvador, hoy serás salvo. Que el Señor les bendiga.